Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en una nueva edición de El Timón en vivo, mientras se está jugando un partido decisivo de fútbol. Para todos los que no están viendo el fútbol, aquí estamos nosotros con la señora Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? Muy bien. Por suerte parecen que con lo que hay que ver en el fútbol, mejor quedarse a ver el timón. Efectivamente. Pero bueno, las cosas no están fáciles para Argentina en ninguno. Nunca ha sido fácil, nunca ha sido fácil. Y bueno. En ninguno de los renglones. Pero bueno, estamos camino a octubre, sin ninguna duda, con todas las especulaciones, las cuentas, los impactos políticos de la economía. Parece que ahora la economía está un poco mejor que la política para el presidente Macri. Se ha enrarecido un poco más el caso Maldonado. Hay una tensión allí con la dirigencia sindical, ahora un poquito de alguna manera, bueno, amigada, veremos, con el sector piquetero, con los gobernadores, que se viene una discusión allí bastante áspera, así que un escenario donde me parece que la economía, aunque parezca mentira, ahora lo está ayudando, o por lo menos le está resultando un poco más tranquila al presidente que la política. Sí, ¿no? veíamos, por ejemplo, una manera de verlo también es, por ejemplo, el indicador, el REM, el famoso relevamiento de expectativas que hace el Banco Central, muestra todos los meses que es cierto, la inflación no cree nadie ya que esté dentro de la meta del 18%, habla en el último informe de agosto que la inflación del año va a estar alrededor del 22%, pero todos los meses desde junio en adelante empieza a subir un poquitito el nivel de crecimiento que espera para este año y está ahora casi en el 3% anual. Es un indicador que siempre tiende a ser moderado, ¿no? Claro. Y está casi en los 3 puntos de crecimiento para este año, con además un escenario en el que no hay noticias de sobresaltos. Prevé que el dólar va a estar a 18,20 a fin de año. Es cierto que esta tensión política, de esta tensión política el dólar no se enteró. Va a estar hoy con nosotros Eduardo D'Alessio, que hace una encuesta habitual sobre el monitor de humor social, que además tiene bastante contacto con las principales empresas en Argentina, a ver, bueno, de qué se está hablando en el mundo económico, ya mirando después de octubre. Pero la verdad es que también cuando uno habla con los funcionarios del gobierno y plantea esto de que parece que la economía ahora está un poco mejor que la política porque se han enrarecido algunos temas, medio que te miran y te dicen, ¿de qué hablas? Si las encuestas están marcando que posiblemente la performance del gobierno en las elecciones de octubre, que son en definitiva las que cuentan, puede llegar a ser mejor o mucho mejor que en las PASO. Así que bueno, eso es lo que le dicen también al Beto Valdés, que es nuestro columnista político y uno de los periodistas mejor informados de la Argentina, está con nosotros, también pendiente de lo que está pasando con Argentina-Venezuela. ¿Qué tal, Beto? ¿Qué dices, querido? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Es interesante porque me contaba esta tarde, Beto, en la radio, que la grieta política llegó al vestuario de la selección argentina, Beto. Eso es así. Exactamente, no solo al vestuario, sino... No podía ser de otra manera, ¿no? Claro. Evidentemente, y también a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. Recordemos que está en manos de un acuerdo que lo sacó Marcelo Tinelli, que lo dejó al Chiqui Tapia con Moyano y Daniel Angelici, el presidente de Boca y hombre cercano al presidente Macri. Lo concreto, claro, cuando eligieron a Sampaoli, lo que no analizaron en el ambiente del fútbol, que venía un militante kirchnerista hecho y derecho. Sí, sí, confeso, declarado, por otra parte. De toda la vida, y que de alguna manera, más allá, muy al estilo Bielsa, en ese sentido, Marcelo Bielsa, él es un discípulo de Marcelo Bielsa, recordemos que tuvo problemas cuando ganó Sebastián Piñera, que no quiso seguir siendo director técnico de la selección chilena por razones ideológicas. Bueno, en definitiva, lo tenemos a Sampaoli, que quería, así como apareció fotografiándose con... Se ve que evolucionó, porque de Macri no tuvo problema en ser técnico. No, ese fue Marcelo Bielsa. Fue Bielsa, no, Sampaoli, es un discípulo no que es un poco más flexible. No fue muy prolijo, anda a preguntar a los andaluces, ¿no? Como lo dejó en banda. Lo concreto es que él apareció en su momento con la fotito de dónde está Santiago Maldonado, lo que pretendía para hoy, e incluso en el Estadio Centenario, cuando Argentina jugó el jueves pasado contra la selección uruguaya, es que el plantel salía con una bandera que dijera dónde está Santiago Maldonado. Claro.
imagínense la preocupación del Chiqui Tapia y de la conducción de la Algo AFA. que ya habían hecho algunos equipos de fútbol y que había tenido algún nivel de rumor y de tensión. San Lorenzo fue claro, el primero que lo hizo. con algún rumor ahí de que primero Tapia lo había bochado. Claro, pero es diferente que eso se haga en la Asociación del Fútbol en partidos de AFA claro, que en partidos de FIFA, como son los partidos de las eliminatorias. Pero lo interesante es que Messi se le paró de manos, aparentemente, a Sampaoli. Sí, hubo una diferencia del plantel que ya se está llevando mal con Sampaoli, pero lo interesante tiene que ver hasta dónde la grieta se mete de lleno. Y a su vez, vos fíjate qué paradójico, al técnico de la selección no le gustó que Messi se prestara junto con Suárez a lo que es un objetivo de Estado del Río de la Plata, tanto el presidente Macri como de Tabaré Vázquez, de hacer el Mundial 2030. Por eso se sacaron una foto, uno con la camiseta 20, al lado del otro con la camiseta con el número 30. Mirá vos, interesante. Bueno, pero la grieta se va a agrandar ahí si el partido de hoy termina mal. Mirando octubre, Beto, ¿cuáles son los principales títulos? ¿Cuál es la principal conclusión? Porque bueno, recién decíamos con Cecilia que nos da la sensación de que hoy la economía parece estar más despejada que la política para el presidente mirando octubre. Aunque si efectivamente los resultados electorales van a ser tan buenos como dice el gobierno que van a ser, no sé si la política va a andar tan mal, digamos. Es interesante lo que planteas porque en definitiva convengamos que hoy por hoy en el mundo político en general hay un consenso. Uno puede hablar con hombres del peronismo, hasta cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, y nadie descarta, salvo que el diablo meta la cola o que haya una derivación desagradable o diferente del caso Maldonado como cisne negro, de no mediar una cuestión de ese estilo. Nadie duda que la administración del presidente Mauricio Macri va a tener una muy buena performance electoral, mejor que la de las PASO. Puede superar a nivel nacional el 40% de los votos, ayudado porque en este caso no se cuentan los votos en blanco, lo comentamos en su momento que suben, normalmente va a haber mayor participación de aquellos que vayan a votar, la gran mayoría se van a inclinar por Cambiemos. En líneas generales, como ítem se puede decir que se puede llegar al 40% a nivel nacional, que se percibe un avance territorial de Cambiemos y como que el presidente está en estado de gracia, es decir, fuera claramente de ese segmento que se movilizó a Plaza de Mayo, ese colectivo que puede tener presencia en centros urbanos, en muchos otros lugares del país está creciendo no solo su consideración, sino el respaldo electoral a sus candidatos. En San Luis está ganando por más diferencia que la que obtuvo, recordemos que fue 50 puntos y más de 20 puntos de diferencia. Dicen que está empatado en el Chaco, está ganando Cambiemos en Tierra del Fuego, que había entrado tercero, tiene posibilidades de ganar en Chubut, digo, en distritos donde parecía inimaginable una recuperación. Dicen que en Córdoba no tiene sentido realizar las elecciones, que se van a pesar directamente los votos de Cambiemos, porque... Guarda con la euforia. Pero dicen que es una situación realmente terrible y por la tendencia en líneas generales que siempre ocurre. Aquel que le va muy bien en la PASO desde su debut, y está la despedida, recordemos, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, suele ganar con diferencia interesante. Y en la provincia de Buenos Aires, ese es el otro dato, la semana pasada lo que tenía el gobierno, al mismo momento que Cristina festejaba el 0,2% de diferencia, ya tenían a Esteban Bullrich 5 puntos arriba, es decir, ya marcando alguna diferencia. En estas últimas horas a Jaime Durán Barba le llegó otro sondeo que habla de 3 puntos. Eso sería un escenario mucho más parejo. 3 puntos es casi empate técnico a la hora de marcar tendencias, pero ojo, la encuesta que maneja la última cerrada, ya viene con efecto Maldonado, Plaza de Mayo, cerrada el lunes, lo que da es un 10% de indecisos. 10% de indecisos con el gobierno ganando por 3 puntos. Es muy difícil hoy proyectar indecisos, pero si los proyectás, Esteban Bullrich, la lista que encabeza él, supera el 40% claramente, y es muy difícil que Cristina pueda subir más del 36, 37. Ahí está el piso, hay que ver hasta dónde avanza, porque evidentemente no va a perder votos, pero el gran problema que tiene la expresidenta es de dónde pescar más.
Pero ¿qué pasa con el tono, con el cambio de tono del gobierno con respecto al caso Maldonado? Parecía un caso aislado como vocera Patricia Bullrich, subió después Marcos Peña, ahora empezó a hablar el presidente del asunto, hoy tomó la decisión de que vaya Bruch a Esquel. Hay una respuesta a esas encuestas, a resultados de la investigación, ¿a qué? En primer lugar, es interesante cómo lo describiste, porque es tal cual, evidentemente, el gobierno pasó de lo que se hace normalmente frente a este tipo de crisis, todos los oficialismos, más allá de que esté bien o mal, o que a uno le gustara otra cosa, que es, en primera instancia, que hable el responsable del área, que suele ser el fusible. Después vos bien decías, el jefe de gabinete Marcos Peña la semana pasada en el informe en la Cámara de Diputados, y había una necesidad de empezar a involucrarlo al presidente, mostrar que el jefe de Estado no es insensible frente a esta cuestión, porque aparentemente era uno de los elementos que surgía en los sectores críticos en algunos de los sondeos. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Una reunión más para marcar agenda, que con definiciones concretas entre el presidente, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que aclaremos, está más firme que nunca. Es decir, todas las especulaciones y planteos que pueda llegar a dar un paso de costado, que la echen, de ninguna manera. Tiene que generarse una situación, un descalabro para que Macri entregue en pleno proceso electoral a una figura que le pide la cabeza de la oposición. Y lo que también modifica todo esto que estamos haciendo referencia es lo que ocurrió ayer. Es decir, cuando se cae esa hipótesis que plantean algunos sectores del oficialismo, que el famoso puestero era el que podría supuestamente haberlo herido, acuchillado a Maldonado y que estaba en Chile, cuando se cae ese ADN, toman conciencia de que venían mal informados y que tiene que estar más activo el presidente. De todas maneras hay muchas críticas, yo te diría no tanto a esta altura contra Patricia Bullrich, sino contra la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia. En este tipo de circunstancias cualquier gobierno y sobre todo un presidente necesita información confiable y al instante. Y eso evidentemente no está disponible en esta administración. Bueno, muy bien, volvamos un poquito al terreno económico. ¿Qué sabemos de la reforma impositiva? Surgió, la realidad es que lo publicó nuestro colega Marcelo Bonelli la semana pasada, la idea de que se viene un impuesto al ahorro en forma generalizada. Ni las LEVAC se van a salvar, aparentemente. Pero el gobierno todavía no dice ni mu. No ha mostrado las cartas, pero sí es cierto que todo indica que la reforma tributaria va a traer un impuesto a la renta financiera, que en definitiva va a ser un impuesto a la clase media, porque la renta financiera de las empresas, de los quits que hacen un plazo fijo, ya está grabada en la Argentina, ¿no? Sí, efectivamente. Pero la realidad que en el mercado no hubo tampoco ningún tipo de reacción. Las LEVAC siguieron firmes y siguen estando claramente al tope de la elección de inversiones. De hecho, el Banco Central aumentó el premio para estar en LEVAC a mucho más que las elecciones, a mayo del año que viene, y hay un volumen cada vez más importante en ese sentido. Así que en alguna medida, por ahora el tema no ha traído un impacto negativo, ni caída en el precio de los bonos, ni salida, digamos, de depósitos. Por supuesto, es una reforma impositiva que se va a presentar después de las elecciones. Se va a tratar en el 2018 y se va a aplicar en el 2019. O sea que, por supuesto, después de una discusión, política y demás, que lleva tiempo. Otra de las reformas, o de las reformas que está en discusión, es la reforma laboral, ¿no? Que es lo que aparentemente abrió la puerta para que volvieran a discutir, volvieran a conversar y se amigaran la CGT y el gobierno. La CGT que volvió a la Casa Rosada. Dijeron que fue una reunión muy amigable. Amigable. Entraron con un confederal citado para el 25 de septiembre que proponía un paro y salieron con la idea de que hay un confederal el 25 de septiembre para conversar. Un gobierno que dice, la semana pasada me dijeron en el gobierno, los gremialistas que vienen acá lo que queremos es que digan adentro de la Casa de Gobierno lo mismo que dicen afuera. Bueno, eso es difícil pedírselo a toda la política. Pero da la sensación de que de alguna manera el gobierno neutralizó
la amenaza de un paro de la CGT. Neutralizó, ¿no?, la amenaza de un paro, que ese reto o ese tirón de oreja con alguna reacción directa del presidente desafectando a 2 funcionarios que estaban vinculados a referentes de la CGT, tuvo su respuesta, tuvo su resultado, y ahora hay que ver qué se discute. Blanqueo laboral seguro, sí. Ahora después de octubre. Pero ahí van a estar todos de acuerdo, si es más plata para los sindicatos. Sí, y en definitiva sí. Así que ahí van a estar todos de acuerdo, pero claro, tiene que pasar por el Congreso, así que es clave cómo termina octubre para eso, y algunas medidas que van a estar vinculadas también a la reforma tributaria, como por ejemplo la baja de aportes patronales. Y hay otras 2 batallas que va a tener que dar el gobierno, no solamente con la CGT, sino que esa está bastante neutralizada, sí, porque además no hay acuerdo con los gremios del transporte y eso garantiza que no va a haber un paro. Pero está la discusión con las organizaciones piqueteras, que otra vez salieron a extorsionar al gobierno, y está la discusión con los gobernadores. De esos 2 capítulos, Beto, ¿qué nos podés sintetizar? Gobernadores y la pelea que se viene otra vez con las organizaciones piqueteras esta semana. Con las organizaciones piqueteras, evidentemente, va a terminar de alguna manera en una negociación, y hay una estrategia interesante que es tratar de dividir el frente, ese frente que por lo menos el gobierno ve más amigable al movimiento Evita, al Chino Navarro, a Pérsico, que están cerca de Randazzo, y que el hombre problemático es Juan Grabois, es decir, tratar de aislarlo en la conversación, pero como un poco decía recién Cecilia, que muchas de estas cosas no se noten afuera, como pasa también con el mundo del sindicalismo, donde yo diría que no solo se evitó o se está por evitar el paro, sino que los sectores que son mayoría y son los gremios más poderosos, que no querían ir a la confrontación, le pedían a gritos a la Casa Rosada, al presidente y a Triaca: muchachos, como ahora está Icardi en este momento, tienen un centro, así levantamos el paro, nadie quiere. Recordemos el número ese que circula, que el 50% de los trabajadores en relación de dependencia y sindicalizados votaron al gobierno. Entonces, claramente que no. El otro dato interesante tiene que ver con la fotografía que vamos a ver mañana. Vuelve el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, con los gobernadores, con Sergio Massa. Y con un invitado, con Sergio Massa, Consejo Federal de Inversiones, que se hizo famoso en los 90, cuando los gobernadores se reunían para presionar a Menem y a Cavallo, con un tal Néstor Kirchner, que venía con un tal Néstor Kirchner que hablaba con la prensa, ¿no? Los periodistas nos parábamos en la puerta del CFI y él salía antes de que terminara la reunión para ser el vocero. Se hacía el duro y después negociaba claramente con Domingo Cavallo, con quien tenía una muy buena relación. Mañana hay que mirar con atención esta movida en términos no de las elecciones de octubre, sino fundamentalmente de quizás de la incorporación ya de Massa de vuelta al peronismo. ¿Cómo van a jugar si van finalmente los gobernadores Alberto Belenitec de Río Negro y el neuquino Omar Gutiérrez? Eso es claramente Zapac. Hay que ver si va Mendoza y Corrientes, que son gobernadores, digamos, radicales. Me parece que no está dada las circunstancias, o por lo menos caería muy mal en la Casa Rosada. No sé si Cornejo no iba, no sé si el de Mendoza no iba. Una especulación. No sé si van o no van, pero en la Casa Rosada saben que en esta negociación es más fácil que Cornejo esté de acuerdo con el peronismo que con el gobierno. No, sin duda. Claro, porque Cornejo, la billetera es la de los gobernadores. No, y aparte recordemos que Cornejo no necesita de la Casa Rosada para ganar las elecciones. Comentemos a la gente que lo que se discute siempre es plata, es el reparto del impuesto al cheque, la obra pública para las provincias y el gran tema que es la actualización del fondo del conurbano. Los gobernadores, como todo el mundo, dicen con la nuestra no. Si se le va a reconocer la plata a la provincia de Buenos Aires, aplauso para todo el mundo, pero que la ponga la nación. Bueno, esa es la discusión que hay, ¿no? Exactamente, así que en definitiva hay que mirar con atención esa cuestión. Y algo que pasó desapercibido, las declaraciones de la gobernadora de Tucumán, Lucía Corpachi, diciendo: en el reclamo por el fondo del conurbano, Vidal tiene razón. Mira, la de Catamarca, Corpachi. Perdón, la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpachi, que en su momento supo ser kirchnerista, pero bueno, sabemos cómo
los tiempos son dinámicos en la política. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos... Señora, hablando de tiempos... Hablando de tiempos... Se nos acabó el primer bloque. Se nos acabó el primer bloque, pero viene un segundo bloque interesantísimo. Va a estar acá Teddy Caragosian, empresario de una de las empresas textiles más grandes de la Argentina, así que le vamos a preguntar por la industria, por la actividad. Y por lo que pregunta todo el mundo, ¿por qué la ropa es mucho más cara en la Argentina? Eso es lo que todo el mundo Entre otras pregunta. cosas, absolutamente. Está también Fernando Marengo, economista del estudio Arriazu, y también lo habías presentado ya a D'Alessio, Eduardo D'Alessio, encuestador, para charlar también de política con nosotros. Pero vamos a una pausa. Estamos en Twitter, @eltimontv, y después de la pausa venimos con Teddy Caragosian para hablar de economía y de industria. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Puedo elegir la merienda? A veces no es fácil decirles que sí, porque solo 1 de cada 3 chicos se alimentan de manera saludable entre comidas. Danonino es una buena opción para el snack, porque está hecho con más del 75% de leche, calcio, vitamina D y todo el sabor que a tu hijo le encanta. Danonino, decile que sí. Si tu casa tiene humedad, mejor pintá con Antihumedad Beñer, porque deja respirar a tu pared, manteniéndola limpia, seca y sin humedad. Antihumedad Beñer, paredes que respiran. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. En Chango Más, 7 días de super ofertas son un changazo. Del 4 al 10 de septiembre, aprovecha estos productos y muchos más a 10 pesos cada uno. Leche larga vida Great Value a 18,90, papel higiénico Scott a 23,90 y además pagando con tu tarjeta Walmart 4 cuotas sin interés en toda tu compra. Vení al changazo y aprovecha 7 días de super ofertas. Chango Más, pagás menos, llevas más. ¿Estás preparado para volver a vivir tu pasión? Viví todo el fútbol en HD por Telecentro. Bueno, muy bien, señoras y señores, gracias por esperarnos. Ha terminado el partido de Argentina, así que bienvenidos a todos los que deben estar furiosos, obviamente, con el empate 1-1 y casi perdemos. ¿Con quién? Y casi perdemos. Sí, sí, ¿no? Así que bueno, Claro. después daremos la... Habrá que ver cómo están las cuentas, los cálculos de la clasificación. Es como en las elecciones al final, ¿viste? No se puede contar nada antes. Exactamente, sí señor, se sufre. Bueno, pero también el desastre del fútbol argentino no empezó ahora. Tiene mucho que ver con varios desastres que hicimos en los últimos años, ¿no? Recordemos la estatización, la payasada de Maradona en la selección nacional para promover la estatización del fútbol, muchas cosas. Señor Teddy Caragosian, bienvenido. Un gusto. Bueno, Teddy Caragosian es un empresario textil muy comprometido, es el factotum de la Fundación Proteger, que genera amores y odios en la Argentina, porque bueno, son un sector industrial generalmente muy controvertido, y la primera pregunta que te voy a hacer es la que te deben hacer en todos lados, en los asados, tus amigos, tus enemigos. ¿Por qué la ropa es más cara en Buenos Aires que en cualquier lado cuando uno viaja, digamos? No hablemos de Santiago, de Miami, de Nueva York y de Londres. En Londres es más barata la ropa que en Buenos Aires, digamos. La explicación larga, porque la corta la saben todos, digamos, o sea, que la corta es que por la misma razón que los autos son caros y que las bebidas alcohólicas son caras y las bebidas no alcohólicas son caras, que es que los impuestos, es que la Argentina ha utilizado por un tema populista los impuestos, de cobrar los impuestos a través de los productos. El populismo ha hecho que en vez de cobrarle a las personas, los estados le han cobrado al empresario y el empresario le ha cobrado al consumidor.
Al hacer eso, lo que hizo es generó pobreza en un país que nunca debió haber tenido pobreza. ¿Por qué? Porque los empresarios no podemos hacer magia. Si el producto es caro, se consume menos, si se consume menos, se produce menos, si se produce menos, se puede emplear menos gente y se puede invertir menos. Pero vos lo que el otro día te escuché que dijiste algo que me pareció muy razonable, que es que vos no te podés traer un auto en una valija. Por supuesto. ¿No? Mientras que un jean te lo traes en una valija. Ese es el tema porque la gente pregunta por la ropa y se queja por la ropa. Pero la gente no puede traerse un salame y sale más barato un salame afuera que adentro. También se queja por alimentos, por eso. También. Y la diferencia entre la industria automotriz y la industria textil es que la industria textil todo el valor agregado se hace en la Argentina, mientras que en la industria automotriz la mayor parte del valor agregado se hace en el exterior. Las autopartes, la caja de cambio. Cuando dicen que se vende un auto nacional es un 20% nacional, el resto 23% nacional, el resto es importado. Entonces, y así todo vale el 100% más. Pero está lleno de ropa importada en Argentina. Sí, casi te diría. Es más, las marcas nacionales, algunas tienen que hacer mitad y mitad y traer un poco importado. Te das cuenta si no, cuando no querés pagar precios, con la hora 12 y demás, que ves que es solo para productos nacionales, que la mitad de la tienda queda afuera, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí tenés un caso, digamos. Si el 65% de los productos hoy que se venden en la Argentina son importados, ¿por qué la ropa sigue siendo cara? No es por lo que sale la diferencia de los 2,50 pesos que sale más el impuesto para importarlas. Son caros porque en la Argentina es caro todos los impuestos que van sobre los productos, pero además son caros el shopping, es caro el alquiler, es caro el juicio que le hace la empleada a la marca en un shopping, digamos, mintiendo sobre desde cuándo empezó a trabajar, es el juicio que tenemos los empresarios, digamos, por in itinere, por ejemplo, que no existe en otras partes del mundo. Eso es que los accidentes laborales pueden ser cuando la gente va a trabajar o cuando vuelve de trabajar. Pero eso no lo paga la RT. ¿Y quién paga la RT? La RT la paga el empresario que paga la RT y la RT le paga al operario. La RT, digamos, no es una... Pero ese seguro es mucho más caro en Argentina que en otro lado. Bueno, es 10 veces más caro que en Chile, por ejemplo, una RT. En la Argentina yo pago, por ejemplo, creo que estoy en el 5% de una RT, cuando no tendría que tener más que 0,5% sobre la masa salarial. Pero la cantidad... Y pierden dinero las CRT. Claro, sí. O sea, está casi quebrado. Está casi quebrado el sistema. Técnicamente están quebrados. Es decir, que tenemos un sistema, digamos, hemos promovido en la Argentina un sistema que hace caro los productos, no porque sea caro producirlos, es caro consumirlos, es caro... Entonces, ¿qué hace el argentino? ¿Es verdad que hay una avalancha de importaciones, como se dice, digamos, para cuestionar la política del gobierno? Porque el gobierno dice que no hay tal avalancha de importaciones. Bueno, el gobierno... ¿Cómo es la historia, digamos? El gobierno dice que no hay más importaciones que antes. Sí, en un mercado que bajó 20-30%, la variable de ajuste fue la industria nacional, porque las importaciones al menos son iguales que antes. Ahora, si el 65% de los productos textiles que la Argentina consume son importados, si no es una avalancha, es un tsunami, digamos. O sea, la realidad es que estamos inundados de productos importados. Que la gente tiene razón de consumir, digamos, porque la Argentina no lo puede producir a costos bajos. ¿Pero por qué no lo puede producir a costos bajos? Porque detrás de un producto nacional, los empresarios tenemos que pagar un montón de impuestos. Por ejemplo, yo hago hilado. El hilado se produce un año antes que el consumidor pague el IVA. Yo pago por ese hilado, el IVA que pago sobre ese hilado, un año de intereses, digamos, antes que el consumidor me pague. En cambio, un producto importado viene, baja el contenedor, lo vende a un consumidor y ese consumidor lo paga, y con ese dinero el importador va y paga el impuesto. Eso no está, la mesa no está equilibrada, digamos, para la producción local. Entonces, ¿cuál es lo que discutimos en la Argentina? En la Argentina lo que discutimos es si los impuestos tienen que ir a las personas o a los productos. Si el Estado quiere cobrarme a mí 10 millones de dólares, que me los cobre a mí, pero no a la empresa que hace... Dicen que la reforma impositiva va en ese... Ahí, ¿no? Estamos todos temblando, digamos, porque
Lo que acá se dice es que le van a bajar los impuestos a las empresas pero y le van a aumentar los impuestos a las personas. Bueno, eso va a ser difícil de defenderlo políticamente. Eso es lo que hay que hacer, y si no se defiende políticamente, se tiene que defender económicamente, porque la Argentina... ¿Cuál sería la ventaja? A ver. Bueno, te doy un ejemplo que es más fácil para ver. Un impuesto sobre la tierra promueve que la persona que tiene tierras explote la tierra todo lo que puede. Sin embargo, un impuesto sobre la producción de la tierra hace que haya zonas marginales donde no convenga producir. Ese es un ejemplo. Un ejemplo que yo te doy sobre una fábrica, por ejemplo, una cosa es que me cobren un impuesto a la distribución de dividendos, cóbrame el 80% de la distribución de dividendos. Pero no me cobre sobre las ganancias ficticias de un sistema, digamos, que tiene 30%, 20% de inflación. El ajuste por inflación. Bueno, ahora, cuando vos me cobrás impuesto a la ganancia, las empresas tienen que vender, tienen que descapitalizarse para pagar ese impuesto que no corresponde. Impuesto a la inflación. En cambio, cuando vos cobrás impuesto a los dividendos, es con la liquidez que ya tenés, que generaste, es más fácil pagar el impuesto. Ahora, si encima me cobrás sobre los dividendos y no sobre la ganancia, vos tenés un sistema que va a promover la capitalización de las empresas. ¿Qué pasa cuando las empresas se capitalizan? Generan empleo, generan baja de costos, generan aumento de oferta, generan una serie de comportamientos empresarios, digamos, que van en la dirección que el gobierno quiere, que es la baja de la inflación y el aumento del empleo. Lo que ha sucedido en el pasado es todo lo contrario. El IVA era el 13, subió al 15, subió al 18. Siempre de manera temporaria, pero ese temporario... Como el impuesto al cheque, como el impuesto de ingresos brutos, todos son, inclusive el sistema jubilatorio. El otro día le preguntaba a un empleado del Estado quién pagaba su sistema, su jubilación. Y me dice, yo. Dije, no, a vos te lo paga el mismo tipo que te paga el sueldo. Te lo paga un privado que paga tu sueldo y un privado paga tu sistema jubilatorio. En la Argentina hemos dado tantos beneficios jubilatorios que hoy muy poca gente paga por el sistema por todos. Entonces mi propuesta y la propuesta que debiera tener el gobierno es el sistema jubilatorio tiene que salir de otro sistema, no del trabajador. Decime, Teddy, ¿es rentable hoy Argentina para invertir? Porque todos, o sea, parecería que bajó el riesgo político después de las PASO y en función de lo que pueda ocurrir en octubre. Me da la sensación de que en el mundo económico eso se valoró. Digamos, la posibilidad de que vuelva el delirio estatista, Cristina, está más lejos. Y creo que eso algún efecto generó. Pero bueno, fenómeno. Y digamos, ¿hay rentabilidad, hay oportunidades de negocios en Argentina? ¿O Argentina está cara, te cobra muchos impuestos, te hacen juicios? ¿Te importa? Mientras no ayer vos inauguraste una fábrica. Ayer inauguré una fábrica porque los argentinos siempre invertimos. Yo contaba el otro día que yo sufrí la crisis del 79, la del 84, la del 89, del 94, la del 98, la del 2002. ¿Lo aprendiste? Y no, porque nosotros estamos acá y yo vivo acá. Y mis hijos viven acá. Es la inversión externa la que viene o no viene. Y no va a venir. Porque mientras el gasto del Estado no baje, los inversores saben que alguien va a tener... Hay una forma fea de expresarlo, pero alguien va a tener que pagar los impuestos, digamos. Y lo van a hacer las empresas que estén acá. ¿A dónde está viniendo el dinero? Está viniendo a comprar bonos, vos lo dijiste, no están bajando, porque los bonos dan una rentabilidad extraordinaria. En el mundo... No, y además no pagan impuestos, no pagan impuestos. Personal. Entonces, ¿por qué alguien va a querer venir de afuera a comprar algo que una vez que invierta no tiene forma de sacarla? Yo, por ejemplo, hice una inversión de 10 millones de dólares. Voy al banco y le digo, mira, acabo de hacer una inversión de 10 millones. Se me mata de risa. Contra esos 10 millones que invertí no me presta un mango. ¿Por qué? Porque él sabe que del flujo del dinero de mi empresa, tengo que ir a pagar impuestos, tengo que ir a pagar salarios, tengo que ir a pagar jubilaciones. Y cuando llega el momento de pagar, digamos, de tener ganancias, no tengo ganancias. Un empresario extranjero, ¿qué va a venir? ¿Va a comprar una empresa como la mía? ¿Va a comprar qué tipo de empresa? ¿Una empresa automotriz? Las empresas automotriz, cuando dicen que están vendiendo mucho, son todos autos importados. Decía una cosa, volviendo al rubro textil, los confeccionistas siempre se quejan de ustedes, de los productores de tela, porque dicen que ustedes no dejan entrar tela a la Argentina y que se produce una cuestión medio ridícula,
que es que entran las prendas terminadas, pero no entra la tela para que haya trabajo en la Argentina. Contame, mano de obra, diseño. Dame defendete acá públicamente. Voy a usarlo a Cristiano Ratazzi. Cristiano dice que, porque es lo mismo problema, Cristiano dice, si a mí me dejan entrar las materias primas, yo podría... Sí, Cristiano, los que hacemos materias primas tenemos los mismos problemas que tenés vos. Él se queja de la chapa. De la chapa. Okay. O sea, es decir, los empresarios que producimos telas, los que producimos hilados, como en el caso mío, tenemos los mismos problemas de la confección. Los impuestos matan. Ahora, ponele que el gobierno efectivamente permitiera, de hecho se permite y se importa, hoy no se importa tela porque no conviene, digamos. O sea, hoy se importa el producto terminado. Claro. Ahora, ponele que facilitara aún más. ¿Por qué va a facilitar la tela y no facilitar el producto terminado? La realidad es que lo que nosotros tenemos que hacer... Cada uno quiere proteger su kiosco. No, lo que tenemos que hacer nosotros es eliminar todos los impuestos que hay sobre el trabajo. El IVA es un impuesto más sobre el trabajo. Cuando uno dice impuesto al valor agregado, hay que ser idiota para poner un impuesto al valor agregado, al que agrega valor. Cobremos al que consume, no que al que agrega valor. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es cobrar el impuesto al final del proceso, donde se ve claramente cuánto es, y otra es al principio del proceso. Cuando uno invierte en la Argentina, compra una máquina, en el momento que compra una máquina paga el 21% de IVA. Sí. Cuando paga el 21%, financieramente aumenta un 21% el costo de esa inversión. Entonces, la verdad es que está tergiversada. Y esta reforma tributaria que Duhovne les presentó a la UIA, vos estabas en esa reunión, entiendo, ¿tiene algún viso de resolver estos problemas? No, yo no estaba, pero no presentó nada. Dijo que iba a hacer y dijo que no los iba a consultar a ninguno y que se iban a enterar, digamos, primero se iban a enterar otros, digamos, y no sé. Entonces alguien en la reunión le dijo, mira, si vos querés que salga bien, consultanos, porque después sale mal y va a ser un problema. Digamos, entonces, en realidad, no conozco un solo empresario, y la verdad que no conozco varios impositivistas, no conozco ningún impositivista que sepa de qué se trata la reforma. Digamos. Teddy, gracias. Cuando se conozca te llamamos de vuelta. Gracias por venir, un gusto como siempre. Señora. Bueno, vamos a un corte y después de la pausa, Fernando Marengo, economista, Eduardo D'Alessio, consultor, para charlar un poco de política y de economía en el segundo bloque, el tercer bloque de El Timón. Nuevo Nissan Kicks. Actitud, busca actitud. ¡Ah! Comiendo las Minio que bon leche. Estar bien es lo primero. Galeno. ¿Minio que bon? ¡Tutti frutti! Si tu casa tiene humedad, mejor pintá con Antihumedad Beñer, porque deja respirar a tu pared, manteniéndola limpia, seca y sin humedad. Antihumedad Beñer, paredes que respiran. Te presentamos Tempo Naturaleza, un papel que contribuye a preservar el planeta. Elaborados con fibras renovables y fibras de cañas de azúcar únicas por su color, libres de químicos blanqueadores. Porque cuidás el medio ambiente, elegí Tempo Naturaleza. Creo en vos. Creo en vos. Creemos en vos. Creo en vos. Tu solidaridad fortalece mi esperanza. Domingo 10 de septiembre, colecta nacional Más por Menos. Doná en parroquias, capillas y colegios.
Señoras y señores, aquí estamos en el tercer bloque de El Timón con ya nuestros invitados del panel. Aquí está Eduardo D'Alessio, bienvenido Eduardo. ¿Qué tal? Fernando Marengo, ¿Qué tal? economista. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo Señor, usted salvo tiene, el fútbol, todo tranquilo. Usted tiene el monitor del humor social. Exacto. Eso se va a publicar mañana, según entiendo que sí. Nos anticipa el señor Eduardo D'Alessio. ¿Y qué está diciendo ese Bueno, este monitor? es el monitor que venimos haciendo con Sergio Berenstein ya hace un año y medio y nos muestran un claro cambio de humor. Esto es hecho pocos días después de las PASO, muestran que se ha invertido el vector de entre los que opinaban que el gobierno no venía bien a los que opinaban que venía bien. Se ha dado vuelta. O sea, quienes opinan que la economía va a estar mejor el año que viene han superado los que opinan que está peor. O sea, toda la tendencia que venimos haciendo se ha invertido. ¿Por qué? Básicamente porque aparece un fenómeno nuevo. Tanto entre quienes votaron a Cambiemos como quienes votaron a la oposición opinan que a Cambiemos le fue mucho mejor de lo que habían previsto. Y esto generó una euforia por parte de unos y una sensación de, yo no diría de engaño, pero sí tal vez de contrariedad, porque la oposición venía trayendo un relato donde estaba todo mal, iba a ser una elección calamitosa para el gobierno, esto lo iba a impulsar prácticamente. Y además se pivoteaba sobre la situación económica, ¿no? Exactamente. Entonces esto de que no solo no perdió votos, sino que ganó, no solo que quedó en 9 o 10 provincias, bueno, 9 más una empatada, triunfante el gobierno, ha producido un efecto muy importante. Acá hay un dato, Beto, para de alguna manera comentar, que no es un hecho menor. La campaña electoral de la oposición ya no es sobre la situación económica en general. Me parece se habla menos de eso, ¿no? Que el dato, se va a volver a hablar, pero el dato que vos haces referencia es lo que nosotros venimos destacando, que evidentemente quien marca la agenda en la oposición, para bien de la Casa Rosada, desde ya, es Cristina Fernández de Kirchner. Es quien disciplina a la oposición, quien plantea los temas de agenda, así como la economía estaba durante las PASO, ahora es Maldonado a full, pero evidentemente cuando uno conversa con algunos de los hombres cercanos a la expresidenta, dicen que van a tratar de sacarle el mayor jugo posible a esta situación, pero hay que ver si aguanta en términos, digamos, mediáticos hasta el 22 de octubre, si aparece o no aparece, si el escenario es el de López, es decir, que nunca aparezca o finalmente termine apareciendo, pero el tema económico va a volver, pero desde el punto de vista fundamentalmente del temor a lo que viene, al ajuste que viene. No hablar de la situación actual, sino tratar de empezar a asustar al electorado, muy parecido a lo que fue. Por eso dicen que va a tener cierto protagonismo o empieza a adquirir Daniel Scioli. ¿Por qué? Porque fue su campaña en el balotaje la que decía, ojo, que viene el cuco, si no toma la sopa, viene el cuco. La campaña miedo. Claro. Ahora lo que Cristina quiere empezar a plantear, y seguramente lo seguirá el resto de la oposición, pues ese es el dato también interesante, que a algunos sectores moderados del gobierno, en el radicalismo, e incluso en el peronismo no kirchnerista les preocupa. El negocio que tiene Cambiemos, sobre todo el PRO, de inflar a Cristina, incluso mantenerla viva hasta el 2019, no es un tema menor pasadas las elecciones y asumidos los nuevos legisladores. ¿Por qué? Porque Cristina va a ser la dirigente política de la oposición con más votos, aunque pierda la provincia de Buenos Aires, y no aparece del otro lado nadie que tenga un peso específico significativo a la hora de sentarse a negociar. Claro, eso es un problema a la hora de llevar una reforma laboral, a la hora de llevar la reforma impositiva. Ahora, la gente nos va a matar, pero hay que decirle un poco la verdad. Ya la economía no es noticia, porque en realidad las cosas más o menos empezaron a funcionar. Entonces, si empezaron a funcionar, ya no se habla ni del problema del déficit fiscal, ni del endeudamiento, se habla menos, digo, me refiero. Ni que la economía no arranca.
La preocupación era que arranque la economía. Empezó en la segunda mitad del año pasado, fundamentalmente explicado por inversión, y a partir del segundo trimestre de este año arrancó el consumo, que es lo que llega al sentimiento de la calle, que la gente empieza a sentir, digamos, que la economía empezó a funcionar a través del consumo. Ahora creo que de acá a las elecciones, digamos, este crecimiento del consumo se va a profundizar. Pero creo que este crecimiento que está experimentando la economía empieza a generar otro tipo de desequilibrio, fundamentalmente del sector externo. Digamos, empezamos a tener un crecimiento que empieza a generar una fuerte demanda de bienes, hace crecer el nivel de importaciones, y este crecimiento del nivel de importaciones empieza a generar un déficit externo. Cuando uno se fija qué está pasando en el mercado de cambio, en realidad el mercado de cambio no se nota que haya grandes sobresaltos, más allá de lo que pasó en la primera quincena de agosto con el tema fundamentalmente electoral. Que parecería que no se va a repetir tanto ahora, en octubre, porque... Exactamente, pero cuando uno ve la composición de lo que está pasando en el mercado de cambio, hay un gran oferente que es el sector público, y el sector privado está demandando divisas, y esas divisas que demanda en gran parte se van a atesoramiento o se van a hacer turismo, ¿no? Con lo cual, digamos, creo que en el corto plazo hasta las elecciones, actividad económica se va a seguir profundizando el proceso de crecimiento, que fue liderado por inversión, pero que consumo empezó a arrancar, lo cual ayuda claramente. Pero creo que en el escenario post-elecciones, digamos, algunas cosas va a haber que tocar. Eduardo, en ese sentido, vos que medís también la expectativa del mundo de negocios, hay una gran expectativa por lo que va a ser el Macri después de octubre. Más poder político, acuerdos políticos, reforma laboral, reforma impositiva. A mí me parece que hay un poco de expresión de deseo en todo eso, y Beto Valdés, que es nuestro columnista político, está absolutamente seguro que eso es solo expresión de deseo, porque conoce lo que dice el gobierno respecto de eso. Mira, en la última medición que hicimos de IDEA hace 2 meses, entre todos los puntos que son la demanda de los empresarios, primero, el optimismo es el más alto de la década, o sea, muy buen nivel de optimismo. Claro. ¿Cuál es el requerimiento? Número 1, pero por lejos, reforma impositiva. O sea, esto está condicionando, y toda esta expectativa está puesta en la reforma impositiva. Claro que cada ya el gobierno dijo, muchacho, va a ser a 5 años, sin grandes cuestiones impactantes, ahora, sin cambiar. Ahora, el tema ajuste de tarifa, el tema laboral, el tema costo laboral está pasando a segundo nivel. En este momento, claro, si hay utilidades es cuando preocupa el tema impositivo, claro, ¿cierto? Claro. Sobre todo por este sistema de gravar utilidades ficticias, ustedes lo decían con Teddy hace un rato, que es el ajuste por inflación. El gobierno dice que tal vez el otro año, claro, cuando se acaba la inflación yo también puedo hacer un ajuste. Eso es fácil. El asunto es hacerlo cuando hay 40. No, bueno, creo que se viene una situación récord en el mundo, que solo en la Argentina va a ocurrir, que para salvarte del ajuste por inflación te van a cobrar. O sea, creo que va a ser como el blanqueo, va a haber que pagar una tasa para de alguna manera... Bueno, pero algo tienen que hacer porque las empresas están inmovilizadas con sus inmuebles. No pueden vender un activo porque aplicarse el ajuste por inflación y tener que tirar a la basura el 35% de tu propiedad, de tu inmueble, de lo que sea. Esto está trabando la economía. Pero está claro que ustedes, lo que digamos, si uno mira los números de Argentina, si Argentina no está dispuesta a achicar el Estado, hay que subir impuestos, no bajarlo. Definitivamente la situación fiscal hoy no está como para bajar impuestos. Creo que lo que sí hay que hacer, hay que plantear un escenario de mediano plazo, y claramente hay que cambiar los incentivos, poner impuestos, digamos, que incentiven el ahorro y la inversión. Argentina lo que necesita es generar crecimiento, y para generar crecimiento Argentina tiene que incrementar la tasa de ahorro e incrementar el nivel de inversión. Y si el gobierno el año que viene, que es lo que yo creo que va a ocurrir, pero puedo equivocarme, dice, miren muchachos, vamos a hacer todo lo que podamos, pero igual tenemos financiamiento, así que bueno, tengamos paciencia, vamos despacito, vamos gradualmente, porque tenemos financiamiento y seguimos, suma y sigue. Eso, digamos, ¿cuál va a ser yo creo que el mercado financiero va a estar encantado y va a seguir financiando. ¿Cuál va a ser la reacción de la economía real más en ese sentido? Para los dos. Básicamente lo que tiene que lograr Argentina es una reducción del desequilibrio fiscal y una reducción del ahorro del sector privado. Hoy el sector privado tiene salida de capitales, hay que lograr que se reduzca esa salida de capitales
y eso pero vaya... aún con la Levaca el 27 tenés salida de capitales. A ver, cuando uno ve en los últimos 12 meses la compra de activos externos de libre disponibilidad fue 12.000 millones de dólares y se fueron otros 8.000 millones de dólares para turismo. En los últimos 12 meses, en esos dos conceptos se fueron 20.000 millones de dólares. Entonces, a ver, ¿qué creo que hay que hacer? Hay que lograr que el sector privado baje su tasa de ahorro o salida de capitales y vaya a inversión. Y en definitiva, digamos, si el gobierno decide ir muy gradualmente en el ajuste fiscal, vamos a estar expuestos a lo que pase con capitales. En la medida que Capital esté dispuesto a financiar el desequilibrio en la cuenta corriente o el desequilibrio externo de Argentina, no hay problema. Pero claramente somos vulnerables. Sabemos que cualquier problema que haya en cualquier lugar del mundo, que los capitales decidan salir de países emergentes, nos obliga a hacer un ajuste abrupto, digamos. Entonces, Eduardo, el gobierno le va a decir al Círculo Rojo, ¿sabes cómo se resuelve el gradualismo? Con más gradualismo. Exactamente, exactamente. Bueno, y esto vamos a tener un sesgo de que van a venir solamente inversiones con una altísima expectativa de rentabilidad. Cuanto más riesgo, mayor es la expectativa de rentabilidad, lo cual vuelve a dar un alto costo final y volvemos con el ciclo que bien decía antes de Garaucián. Son muy caros y vienen inversiones de muy de corto plazo. Si queremos inversiones de largo plazo, esto va a tener que tener una solución. El gobierno ha dicho que en los próximos 4 años esto va a ser así. Esperemos. Señores, muchísimas gracias. No, gracias por estar con nosotros esta noche. Cecilia. Bueno, nos queda el último bloque, el bloquecito de los chimentos. Hay hasta algún chimento del partido de la selección, así que quédense ahí que después de este corte vienen los chimentos de El Timón. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos, ¿ir al cine o ver ballet? Vayan al teatro pero con los impuestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos, ¿ir al cine o ver ballet? Vayan al teatro pero con los impuestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Bueno, muy bien, señoras y señores, es el último bloque de El Timón. Me salgo de la vaina porque tengo... Se está riendo por anticipado por el chimento que tiene para contar. No un chimento, tengo un bombazo, pero no lo puedo dar todo, lo voy a dar a media. Está bien, te vamos a preguntar hasta que sepamos todo. Pero este es el último bloque del Timón, el bloque favorito para preguntarle a la señora Cecilia Bufflet
Cecilia, ¿qué tienes Mira, para lo contarnos primero que les tengo que antes de irnos? contar es que hay más beneficios para fortalecer a los comercios, hoteles y bares. CAME, junto a la Cámara de Tarjetas de Crédito, lanzó un plan de 12 cuotas sin interés en todos los días y en todos los rubros, con todas las tarjetas de crédito y los bancos, con el beneficio en 15 provincias. Son las provincias limítrofes, sobre todo para competir con el importado. Para más información hay que comunicarse con la Cámara Empresaria local. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo arranco yo porque... estamos con la expectativa. Va a quedar todo... Creo, por ahí estoy equivocado, pero creo que sé quién sería el periodista o la periodista profesional, independiente, que le va a hacer o que le podría hacer la famosa entrevista a la expresidenta Cristina Kirchner. Y lo único que puedo decir es... ¿Qué pistas? A ver. No es un periodista que está hoy ni en la televisión ni en la radio, nada más. Y es varón, no es mujer. Nada más, ¿listo? Es varón, gráfica. Ya está, ya dije y no está en televisión ni en radio. Pero es un periodista muy importante, muy importante, muy importante. Señor, quedamos todos contando. Beto, cuente usted lo que tenga. No, lo último a propósito del triste empate de la selección argentina. Sí. Qué problemas para Sampaoli, Sí, qué problemas para el gobierno. No le fue bien así. No, digo, tengamos en cuenta que la próxima fecha de la eliminatoria juega Argentina con Sampaoli en River contra Perú. Aparecen nuevamente los fantasmas de Perú y lo dirige el flaco Gareca. Y otro dato demostrando el malestar que ella empieza a ver contra Sampaoli, no solo por lo de Santiago Maldonado. Hoy obligó a cantar el himno, todo completo. Haciéndose el patriota. Y lo puso el hijo de Rodrigo Bueno, ¿no? De Rodrigo. Y en la previa eligió los temas que tenían que escuchar el público que iba al estadio de River, entre ellos sus preferidos La Renga, Los Redondos y Callejeros. Estaba en lo importante, Sampaoli. Siempre lo importante y con una tendencia ideológica que se puede dedicar más al fútbol Tenemos que a la cuestión ideológica. Un entrenador militante. Bueno, el entrenador militante. No podía ser de otra manera con el macrismo, por otra parte, para que se muestre la amplitud de... Claro. Igual no tengo tanto problema con el gusto musical de Sampaoli, pero el problema es que tendría que estar mirando otra cosa, ¿no? Bueno, pero señora, nos vamos. Nos vamos. Hasta el martes de la semana que viene, como todos los martes acá en Canal 26, a las 10 de la noche, los esperamos con otra edición de El Timón. Hasta la semana que viene. Fue una producción de 4D Producciones.